Pues muy buenas tardes a todos. Un día más nos reunimos en torno al Señor, a Jesús sacramentado, y un día más nos disponemos a escuchar la enseñanza de nuestro obispo en esta escuela de oración. No perdemos la vista de dónde estamos, por dónde vamos. Recordad que empezábamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en aquel número 2558, en que nos decía: este es el misterio de la fe. Lo íbamos desgranando y aterrizábamos diciendo: esta relación con Él para vivir el misterio es a través de la oración. Como nos recordaba el Catecismo, una cita preciosa de Santa Teresita, en la que escuchábamos: la oración para mí es un impulso del corazón. Y después, desde el 2559 al 2561, don Francisco nos explicaba la oración como don de Dios y la oración como alianza, la oración como comunión. Entramos hoy en el capítulo primero de esta primera sección, que va a ser precioso: la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Don Francisco nos irá desgranando para mejor saber orar. Estamos aprendiendo a orar, orando en presencia de Jesús. Y por eso, a partir del 2566 al 69, nos va a recordar: todo ser humano, incluso aunque no lo sepa, Dios lo busca, sencillamente porque somos imagen de Dios. Tenemos ese deseo de Dios, la sed de Dios sigue, y la nuestra también. En segundo lugar, nos va a recordar: es Dios el que primero te está buscando, el que lleva la iniciativa. ¿Por qué te escondes? ¿Dónde estás? Respuesta verdadera: ¿quién la dará? El Hijo. He aquí, oh Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Comenzamos, queridos hermanos, la revelación de la oración en el Antiguo Testamento. Escuchamos la voz de nuestro obispo y pastor, don Francisco Cerro Chávez. Delante de Jesús, vivo en la Eucaristía, no tenemos que perder nunca de vista que queremos hacerlo precisamente aquí, en esta capilla de la adoración, delante de Jesús sacramentado, porque queremos hacer este curso de oración siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo queremos hacer sobre todo muy vivo, es decir, es una experiencia profunda de oración, es introducción a la oración y profundización en la oración. Por eso entramos ya en este capítulo primero, que habla de la revelación de la oración, donde afirma la llamada universal a la oración. Todos estamos llamados, todos, a una profunda relación con Dios, con la Trinidad. Todos estamos llamados a orar. Yo creo que este ha sido de los grandes mensajes que ha dado el magisterio de la Iglesia Católica en el siglo XX, junto con la llamada universal a la santidad que da el Concilio Vaticano II. Todos estamos llamados a ser santos. Todos estamos llamados a vivir el bautismo y a plasmar en nuestra vida los sentimientos de Cristo. También hay una llamada universal a la oración. En este sentido, en el número 2566, que seguimos profundizando y buscando, y el 2567, lo que va a hacer este Catecismo de la Iglesia Católica, al hablar de la revelación de la oración, es hablar de la creación, de todo lo creado. Podríamos decir que lo que nos viene a explicar el Catecismo es el Salmo 8, que tantas veces hemos cantado y rezado, y que lo va a citar: Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Fijaros, y esto es precioso, que lo que canta el hombre enamorado de Dios es su maravilla a través de lo creado.
Podríamos decir lo que dice San Juan de la Cruz: todo lo dejó prendido de su hermosura. Por eso los que estamos aquí y los que seguís este curso de oración, probablemente hayáis tenido experiencias de orar mirando al mar, orar en los lagos, orar en la noche estrellada. Cuántos párrocos han enseñado a orar a los niños en los campamentos, en las escuelas de la naturaleza, en los campos de trabajo con los jóvenes, en las peregrinaciones. Han enseñado a orar a los jóvenes en la naturaleza. Yo recuerdo como mucho que me impactó tantos momentos de oración en Gredos, en los campamentos de Gredos, allá en la noche estrellada, que parecía que podías palpar, y recordaba este Salmo 8. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Todo lo dejó prendido el Señor de su hermosura, todo lo dejó lleno de su belleza. En esto hay una anécdota del hermano Rafael, que estaba con su tío paseando por una de los paseos de Ávila y veía al fondo unas preciosas montañas nevadas. Y entonces dice el tío del hermano Rafael: ¡oh, qué maravilla! Que habla de Dios. Y citó ese texto del Salmo: Dios es maravilloso, Dios es realmente grande. Y el hermano Rafael le dijo a su tío: sí, pero toda esa belleza no es Dios, todavía es mucho más grande Dios, mucho más bello Dios. Todo lo dejó prendido su hermosura, pero la creación no es Dios, la creación no es Dios, aunque ha sido creado por Dios. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Por eso fijaros que lo que va a hacer el Catecismo de la Iglesia Católica a la hora de hablar de cómo esa llamada universal a la oración estamos llamados todos a vivir, va a decir algo precioso, y es que hace lo mismo que hace San Ignacio en sus ejercicios espirituales, y es el principio y fundamento. Y cuando habla del principio y fundamento va a decir que el hombre es creado para alabar, reverenciar y servir a Dios. El hombre es creado, somos creados, y lo va a explicar preciosamente San Ignacio. Fijaros que esto tenemos que recuperarlo también en nuestra vida de oración, pero también en las catequesis con niños. Tenemos que recordarle a los jóvenes, a todo el mundo, que somos creados y que la creación, la mejor definición de lo que yo he escuchado que es la creación, se lo escuché un día precisamente a un maestro del espíritu que decía él: mirad, todo lo creado es como una gran cesta de Navidad. Ahora pronto llegará la Navidad y a veces nos regalan unas cestas de Navidad, que normalmente suele haber bastantes productos que nos gustan. Y en esa gran cesta de Navidad, que sería la creación, hay como una tarjeta. Y esta tarjeta dice: de parte de tu Padre Dios, con todo amor, con todo cariño. Todo ha sido un regalo de Dios. Él nos ha regalado todo lo creado, sobre todo a cada persona humana, cada ser humano, que es el centro de la creación. El centro de la creación es Dios, pero Dios también, por la encarnación de su Hijo, el Verbo, también asocia al hombre a vivir esa realidad tan hermosa también de que es verdad que todo lo creado, pero la obra maravillosa de Dios es el hombre y la mujer. Todo lo dejó prendido de su hermosura. Por eso dicen el 2566, el hombre busca a Dios, busca a Dios. O sea, hay un deseo en el corazón humano, lo veíamos en los dos anteriores charlas que tiene. El hombre busca a Dios. Por la creación Dios llama a todo a ser de la nada a la existencia. Hay gente que solo por vivir ya es feliz, porque vive la alegría
de tener el ser, de vivir. Hay gente que con lo más sencillo y lo más humano es inmensamente feliz. Como hay gente que le dé lo que le dé y tenga lo que tenga, nunca es feliz, porque nunca en su vida vive lo que nos ha dicho el Salmo 8, que vive el salmista, el agradecimiento. Todo lo dejó lleno de su hermosura. Por eso nos llamó de la nada a la existencia. Nosotros podíamos no haber nacido, podíamos haber sido un posible dentro. Sin embargo, cuando Dios pasa por nosotros, sí, y te llamó por tu nombre. Por eso el hombre busca a Dios, porque no encuentra sentido su vida si no es desde el amor de Dios. Por eso dice que está coronado de gloria y esplendor. El hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Incluso después de haber perdido por su pecado, su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. Conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Es impresionante colocarnos cada uno en nuestro lugar, en nuestro sitio. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Por eso, ¿qué provoca un hombre de oración? ¿Qué es lo que empieza a darse cuando una persona tiene una profunda vida de oración? El asombro. El asombro ante todo lo creado. El asombro ante las maravillas de Dios. El asombro ante tantas y tantas bellezas que Dios nos ha dado. Es verdad que la mayor belleza que nos ha dado Dios es la persona humana, es el ser humano. Pero es verdad también que el Señor nos hace descubrir y vivir en ese deseo. Por eso conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Por eso todas las religiones, todas, dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres, ese deseo esencial que tiene el corazón humano de ver en todo, en toda la creación, el paso de Dios. Cuando estuve hace muchos años estudiando en Roma, teníamos un retiro de vez en cuando en el Centro de Animación Misionera con un sacerdote también muy conocido en Toledo, que también nos dio los ejercicios, Esquerda Bifez, el padre Esquerda Bifez. Y recuerdo que un día este grupo que estábamos haciendo los ejercicios, el retiro, en este Centro de Animación Misionera, recuerdo que nos comentó que estaba muy impresionado porque acababa de llegar de Hong Kong, en China, y había tenido un encuentro con todos los misioneros, más de 50 misioneros o más de 50 personas que estaban allá en China, y había muchísimos sacerdotes chinos. Y entre ellos había también un obispo chino, que había estado en la cárcel. Había estado en la cárcel por su fidelidad a la Iglesia. Y dice que lo tenían encerrado prácticamente en una celda pequeñísima de 2 o 3 metros, no tenía más que un cuartucho donde no veía nada ni a nadie. Les servían la comida, dice, como una especie de torno, de este torno que a veces se ve todavía en las monjas de clausura, pero tú no ves la persona, un torno, y decía él, estaba pasando los peores momentos, dice él, de mi vida y de mi existencia. De tal manera que llegué a dudar, pero ¿dónde está Dios? Pero Dios me ama, pero Dios me quiere. Pero ¿por qué me deja en esta soledad tan inmensa? Y dice que cuando estaba en la noche más terrible, oscura, cuando pensaba que ya estaba el corazón muerto y la alma dormida, dice que un día vio como a través de una ventana caía una hoja seca, algo de la naturaleza, una hoja seca, de lo creado, una hoja seca, ¿no? Y aquel hombre de Dios, aun en medio de su oscuridad, descubrió que aquella hoja seca le hablaba de Dios, de que Dios vuelve, como vuelve la primavera, el verano, el otoño, como volverá la nieve en Navidad. Vuelve el Señor, y que Él nunca nos deja, y que todo lo creado
Es un mensaje del amor de Dios, es una epifanía que vamos a ver cuando celebremos la fiesta de la Epifanía después de Navidad. Todo es una manifestación del amor de Dios, todo lo dejó lleno de su belleza y de su hermosura. Por eso esto sería lo primero, somos creados, y va a decir San Ignacio, para la alabanza, para reverenciar y para servir a Dios, lo que estamos haciendo nosotros aquí en estos momentos. Somos creados primero para la alabanza, para alabar a Dios, para darle gracias, para vivir en la alegría de tantas cosas como descubrimos del amor de Dios. La reverencia, que es la adoración sobre todo, no es que esté haciendo todos los días gestos de reverencia como una especie de pleitesía a Dios, es mucho más. La reverencia es la actitud del corazón, que se descubre criatura, hijo de Dios, amado por Dios. Y entonces, reverencia a Dios, o sea, está en esa actitud. Y sobre todo somos creados para servir a Dios, para servir a Dios. No existe alegría más grande, dice se dice en la oración colecta de la misa de San Francisco de Borja, que yo comprenda, Señor, que no existe alegría más grande que gastarse y desgastarse en tu servicio. Y esto es lo que nos lleva a toda la creación. Este obispo en aquella cárcel, en aquel ámbito tremendo que estaba viviendo, aquella hoja seca, que es una de las manifestaciones de lo creado, como estamos viviendo ahora en el otoño, como caen las hojas. Llegada allá a aquel patio en el que él veía desde aquella ventana, veía cómo caía una hoja seca. Aquello le volvió otra vez a un planteamiento fervoroso de su fe que pensaba perdida, porque todo es un mensaje del amor de Dios. Si nosotros somos capaces de aceptar y vivirlo, todo es un mensaje del amor de Dios. Por eso dice en el número 2567 del Catecismo, Dios es quien primero llama al hombre, siempre tiene la iniciativa. Lo vamos a ver porque vamos a empezar a partir de la próxima catequesis, la próxima enseñanza sobre la oración en el Catecismo. Vamos a empezar en los grandes personajes que han vivido la oración en todo el Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, todos los grandes, Elías, todos los grandes personajes que han buscado a Dios. Pero fijaros que lo primero que dice el Catecismo es que en el número 2567, Dios es quien primero llama al hombre. Olvide el hombre a su Creador o se esconda lejos de su faz, corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado, el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Nos sentimos llamados. ¿Dónde vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Descubrimos fundamentalmente que es el Dios el que nos llama. Y aquí está la tarea de cada uno de nosotros, responder a esa llamada, responder a esa iniciativa del amor de Dios, que es siempre fiel, el primero en la oración. Mirad, la que ha venido hoy a orar, ya estaba Jesús aquí en la capilla. Y el último que se vaya de la oración no se lleva al Señor, en el sentido, se lo lleva, pero el Señor está aquí. No se va el Señor, no se va nunca de nuestra vida. Por mucho que madruguemos, ya está Él. Por ti madrugo, dice un salmo. Por ti madrugo, Señor. Pues mucho que madruguemos, por mucho que estemos en la noche orando, por mucho que estemos en toda nuestra vida, Él ya está aquí. Por eso es primero Dios es el primero el que llama al hombre. Y esta iniciativa del amor de Dios fiel es siempre lo primero en la oración. Mirad, ¿sabes cuándo empiezas a ser un hombre o una mujer de una profunda vida de oración? Cuando tienes dos claves. La primera, cuando estás convencido de que tu oración es un encuentro, que no estás nunca solo. Decía San Bernardo, nunca está el hombre menos solo que cuando está a solas con Dios. Y la segunda, la prueba de algo de que estás en Dios es la caridad. Cada vez que yo llamo a Dios Padre, Él me pregunta dónde están tus hermanos. La oración te hace buen hijo de Dios para ser buen hermano. Y normalmente va muy unido, ¿eh? Los buenos hijos suelen ser buenos hermanos. Los malos hijos suelen ser malos hermanos. Los buenos hermanos suelen ser siempre buenos hijos.
Por eso es tan importante la iniciativa del amor de Dios fiel, es siempre lo primero en la oración. A medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco. No podemos vivir sin el Señor. Como decían los primeros cristianos de la misa del domingo, no podemos vivir sin la Eucaristía del domingo, no podemos vivir, que es algo que hemos perdido nosotros. No podemos vivir sin el Señor. Mirad, es en la oración de cada día donde yo descubro que soy amado y donde yo descubro cada día, después en la vida también, estreno mi vocación, estreno mi vida, mi vocación, sea la que sea. Por eso cuando uno deja de orar, su vida acaba languideciendo. A medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de la alianza que veíamos el día pasado. A través de la palabra y de acciones tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Esto se revela a través de toda la historia de la salvación. Por eso aparece también, y ahora ya entramos en lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Antiguo Testamento. Fijaros que esto es lo mismo que el principio y fundamento de San Ignacio en los ejercicios. Ha explicado que el hombre es creado, y esto va a hacer el Catecismo de la Iglesia Católica, que luego en muchísimas realidades prácticamente va a seguir un esquema como han seguido todos los hombres de Dios, porque luego se va a meter el Catecismo primero en los orantes del Antiguo Testamento y cuando entremos en el Nuevo, en la vida de Jesús. En el Antiguo Testamento, ¿qué dice el Catecismo? En el 2568 dice: la revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos: ¿dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Y la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo. Como dice la carta a los Hebreos: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Fijaros que esto es bellísimo. Esto que tantas veces explicamos y hemos explicado en esta escuela y explicaremos. Yo puedo tener una relación humana con el Señor, con la Trinidad, porque Dios se ha hecho carne, se ha hecho hombre. Dios ha amado con un corazón humano. Y yo cuando me relaciono con la Trinidad, lo hago a través de la humanidad de Jesús. Esto es lo que viene a decir el Catecismo. A pesar de haber caído, a pesar de nuestro pecado, es el Señor Jesús el que nos posibilita el que yo pueda orar con un corazón humano a la Trinidad. Por eso la oración es siempre el encuentro de las dos sed, como decíamos en una de las primeras catequesis, la sed de Dios y la sed del hombre. Es decir, por eso, ¿dónde estás? El Señor nos llama, el Señor nos busca. Catecismo de la Iglesia Católica repite mucho, esto es Dios el que me busca, la iniciativa es de Dios. Hay un texto del Cantar de los Cantares que nos puede parecer casi escandaloso, cómo busca Dios al hombre, como busca un hombre a la mujer que desea. Es un deseo ardiente de Dios. Dios nos ama con un corazón ardiente. Es decir, y por eso nos pregunta: ¿dónde estás? Y cuando hemos hecho algo mal, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué vives de espaldas a Dios? Porque muchas veces en nuestra vida creemos que vamos a ser felices sin Dios y nos encontramos como la parábola del hijo pródigo comiendo las algarrobas de los cerdos y no acabando de encontrar en nuestra vida esa felicidad. Porque el Señor nos busca y nosotros tenemos que buscar a Dios, buscar a Dios. Hay un cuento que yo recojo también de mis libros, que a mí me encanta y que lo voy a contar ahora porque viene muy a pelo de esta reflexión, de esta meditación. Dicen que una vez se reunió Dios con todos los sabios del mundo, los hombres más sabios, más inteligentes, y le dijo Dios: mira, estoy un poco cansado, es un cuento, ¿no? Porque todos los hombres a veces
me buscan y están y siempre me vienen pidiendo, me voy a esconder en un sitio donde no me busque nadie. Y había pensado, le dice Dios a los sabios, esconderme en lo más profundo del mar, en esas fosas que hay, que dicen algunos de kilómetros, donde no ha llegado nadie. Ahí me voy a esconder, le dice Dios. Y le dicen los sabios del mundo, acabarán encontrándote, porque ya habrá personas que busquen, o que empezaremos a tener submarinos, o empezaremos a tener unos aparatos para poder bajar hasta el fondo del mar, hasta lo más fondo, te acabarán encontrando. Entonces, dice Dios, ¿y si por ejemplo me fuese a un planeta oculto en todo el universo? Me dicen, sí, pero llegaría un momento en el cual también, en la creación, allá si te pones y me buscas allá en este planeta lejano, ya habrá de vez en cuando, y empieza ya a verlos, lo que podíamos llamar alguna que otra viaje espacial, y te acabarían encontrando. Habría alguna persona que diría, mira, aquí está Dios. Y le dice Dios, ¿y si me subiese al Everest, a la altura, a lo más alto de la tierra, al Everest, o a otro pico que nadie, o que sea difícil de llegar? Y recuerdo yo un salmo que leía y que siempre me profunda mucho para decir que podemos encontrar a Dios en todo. Dice, subo a lo más alto y allí estás tú, bajo a lo más fondo del abismo y allí también te encuentro. Está reflejando este cuentecito, ¿no? Si subo a lo más alto de la altura de todo, allí estás tú. Si bajo a lo más bajo del abismo, allí te encuentro. Y dijo, si vas a esconderte en una montaña, acabarán encontrándote. Y cuenta el cuento que tuvo Dios una idea feliz. Me voy a esconder en donde nadie me busca. ¿Y dónde estoy? En el corazón humano. En tu corazón y en el corazón de cada ser humano. Aprobaron aquellos sabios, dijeron, es verdad. Es verdad. A veces no buscamos al Señor en nuestro corazón ni en el corazón del otro. Y desde entonces es verdad que Dios está en todo lo creado y todo lo dejó prendido de su hermosura. Pero lo que viene a decir el Catecismo de la Iglesia Católica, citando este texto tan hermoso de la carta a los Hebreos, cuando Cristo entra en el mundo y dice en el seno purísimo de la Virgen, aquí estoy para hacer tu voluntad, nos está diciendo cómo es en el interior, en el corazón. Eso que tantas veces repito yo, hay que crecer por dentro para servir por fuera. Mira, quien no tiene vida de oración, vive la vida en blanco y negro. No la vive en el color de la esperanza. A mí cuando a veces me viene una persona que está pasándolo muy mal, que tiene muchos problemas, siempre le pregunto cuánto tiempo hace que no reza. Y cuando le digo, mira, si empiezas a rezar, recuperarás la esperanza. Porque lo que nos hace vivir en esperanza es el trato personal con Dios, con el Señor. Y dice preciosamente el Catecismo, de este modo, la oración está unida a la historia de los hombres. Es la relación de Dios con los acontecimientos de la historia humana. Por eso vamos a empezar enseguida, el próximo sábado, a descubrir cómo oraba Abraham, cómo oraba Jacob. Vamos a entrar en el Antiguo Testamento a través de los grandes personajes de la Biblia, que han sido hombres y mujeres orantes. Han sido personas que han tenido una profunda relación con Dios, porque la oración es la que nos hace recuperar la esperanza. Cuando dejamos de orar, dejamos de esperar. Cuando dejamos de orar, dejamos de esperar. Por eso es la relación de Dios con los acontecimientos de la historia humana.
Es la relación de Dios con cada ser humano. Mirad, señal de que una persona está en una vida profunda de oración, que está en Dios, es si sabe unir oración y vida. Hay un libro muy famoso de Wyon que hizo estrago en los años 70, 80, muy conocido, Orar para vivir, donde recoge esta idea. Si la oración no me lleva a la vida, si no me hace vivir la vida desde Dios, ¿para qué sirve la oración? Para estar un rato ahí con el Señor, mirándonos el ombligo y diciendo qué buena soy o qué bueno soy, o lo que muchas veces es peor, porque oraba también el fariseo cuando sube a orar al templo y se pasa toda la oración precisamente poniendo verde al otro, juzgando al otro. Por lo tanto, convierte su oración prácticamente en pecado, porque no vive esa relación profunda de humildad con el Señor. Y en vez de darle gracias a Dios por la creación, por la vida, por su Hijo Jesucristo, lo que hace el fariseo cuando sube a orar al templo es contarle a Dios lo malo que son los demás, para decir enseguida, pero qué bueno soy yo, ¿verdad? Yo doy el diezmo, yo no soy adúltero, yo no... Mira, tú no eres, pero vamos a esperar que puede llegar a ser todo eso y mucho más. Porque si algo tiene que hacer en nosotros la oración profunda, es la humildad. Mirad, el israelita piadoso, el judío piadoso, vamos a verlo después cuando tengamos todos los momentos del Antiguo Testamento, se levantaba por las mañanas, ¿a qué? A cantar la creación de Dios. Eso hacía precisamente el judío piadoso. Por la mañana me levanto para dar gracias a Dios, me levanto para agradecer a Dios todos los beneficios que he recibido. Eso es lo primero y lo fundamental que recibimos nosotros. Nosotros también oramos por la mañana en los laudes. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. También nosotros oramos. El israelita para cantar la creación de Dios. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Sin embargo, nosotros para cantar la nueva creación. ¿Y esa nueva creación cuál es? Cristo resucitado, que vuelve otra vez a hacernos descubrir que vio Dios que todo era bueno. Cristo resucitado nos hace vivir la vida y descubrir en la vida toda esa bondad de Dios, aunque sea también viendo los males del mundo. Por eso dice, y ya con esto voy terminando, en el 2569, el último número que comento del Catecismo, la creación fuente de la oración, donde estoy descubriendo eso que he dicho desde el principio, que el hombre es creado para alabar, reverenciar y servir a Dios. Dice, la oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación. Claro, Dios nos ha dado para asombrarnos ante tanta belleza. Lo que provoca el hombre que tiene a Dios es un hombre que vive asombrado. Y la persona que vive en el asombro vive en el agradecimiento. La persona que no sabe agradecer nunca será feliz, nunca. Se pasará toda la vida perdonando la vida a los demás. La persona que no sabe agradecer nunca dirá a Dios gracias, ni a nadie. Pero quien no tiene ni un gramo en su vida de agradecimiento no puede ser feliz, porque se va a pasar toda su vida pues quejándose y no es capaz de descubrir en el asombro todo el amor. Me puedo ir a la oración a de quejarme a Dios, qué poca salud tengo, vale, pues bien, pero puedo dar gracias a Dios de que estoy vivo y voy saliendo de las cosas, ¿no? La oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación. Los 9 primeros capítulos del Génesis describen esta relación con Dios como ofrenda por Abel de los primogénitos de su rebaño. Es el Señor bendice a Abel y le bendice pues con los bienes también de la tierra. Por eso también debemos cantar y alegrarnos por tantas cosas como Dios nos ha dado. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra.
Pero ahí aparece también como invocación del nombre divino por Enós también. También hay una invocación del nombre divino por Enós. Son textos de los primeros capítulos del Génesis. Cómo marcha con Dios también, cómo marcha con Dios, esa cercanía de Dios. La ofrenda de Noé es agradable a Dios, que le bendice y a través de él bendice a toda la creación. ¿Ves? Todo es eso lo dice Juan de la Cruz, todo lo dejó lleno. Por eso es tan importante nuestra propia vida de relación con el Señor, descubrirlo. Tú has dado gracias a Dios por todo lo que Dios te ha dado, por lo que tienes, por lo que el Señor a cada uno de nosotros nos ha regalado. La vida, tan gran regalo, ¿verdad? Porque gracias a la vida hemos podido nosotros, que es un regalo del amor de Dios, hasta la vocación, hasta la santidad, hasta conocer a las personas que amamos. Por eso es tan importante nuestra vida. Por eso la ofrenda de Noé es agradable a Dios, que le bendice y a través de él bendice a toda la creación, porque su corazón es justo e íntegro. Él también marcha con Dios. Qué hermoso es esto. Pensar que la creación, todo lo que vivimos es una marcha con Dios, caminar con Dios. Por eso nosotros, si queremos potenciar mucho hombres y mujeres de oración, que es el objetivo principal de esta escuela diocesana de oración dentro de nuestra delegación de espiritualidad, que tengamos catequistas orantes, tengamos los grupos, los movimientos, las cofradías, las parroquias, los laicos, los sacerdotes, las religiosas, que todos seamos realmente hombres y mujeres de una profunda vida de oración. Tendremos que potenciar mucho esa marcha con Dios. Por eso, si la Iglesia siempre ha sido pionera en llevar a los jóvenes, a los niños a la creación, los scouts, los campamentos, ahora mismo los senderismos, por ejemplo, que son tan importantes, los lugares de oración. Todos los monasterios, ¿os habéis fijado? Están en lugares bellísimos para poder orar. Santa Teresa de Jesús llega a decir que en un monasterio nunca puede faltar la huerta. Que se tenga un contacto con todo lo creado. La huerta, fijaros. Porque la huerta te va a decir que existe el verano, el otoño, el invierno, la primavera, que viene la vida, que no entendía un monasterio sin huerta. Yo me acuerdo que cuando daba retiros a un monasterio de Valladolid, de Tordesillas, las Carmelitas, me dieron una vez una historia de una de las Carmelitas que había muerto después de 90 años. Y ella misma, como hacen las Carmelitas, hace una historia de la vida de cada una de las... Le había dicho a la madre cómo tenía que titular su vida. Y me impresionó mucho, por eso la ley a veces tiene 50.000 cosas. Fijaros qué título dio: la enamorada de Dios, la quinceañera de Dios, la quinceañera de Dios, la enamorada de Dios. Así tituló su vida. Y decía ella: cuando por las mañanas yo me levanto y abro mi ventana y descubro si estamos en primavera, en verano, cómo está el día, veo que el Señor viene a mi vida, a mi ventana, a mi corazón. Cuando bajo a la capilla a orar y estoy con el Señor y hago los laudes, pero todo voy viendo que todo está envuelto en ese regalo del amor de Dios. Y he vivido toda mi vida enamorada, decía ella, como una quinceañera, locamente enamorada de Dios. Y todo, absolutamente todo, he visto que ha sido regalo de su amor y de su corazón. Todo ha sido regalo de su corazón. Por eso es por lo que dice, este carácter de la oración ha sido vivido en todas también las religiones y en una muchedumbre de personas piadosas. Cuando se convierte al catolicismo, Chesterton, él cuenta en uno de sus libros algo muy curioso, muy gracioso, que a mí me hizo mucho bien. Dice: yo cuando he empezado a tener una fe fuerte en Dios, en su amor, se me han solucionado muchos problemas. Dice: uno de los problemas que yo tenía era cuando estaba en el mar y veía esas bellezas tan grandes y me entraban ganas de alabar, de agradecer. Yo muchas veces decía: ¿y a quién le agradezco?
estas maravillas a la señora que tengo al lado? ¿Y qué ha hecho ella por estas maravillas? O al señor que está al lado. Hasta que empecé a descubrir que todo aquello, lo creado, me hablaba de las maravillas de Dios. Y ya supe a quién agradecer todo lo que ha dejado el Señor. Todo lo dejó prendido de su hermosura. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Por lo tanto, en su alianza indefectible con todos los seres vivientes, Dios llama siempre a los hombres a orar. Pero en el Antiguo Testamento la oración se revela sobre todo a partir del padre Abraham, que vamos a ver el próximo sábado, si Dios quiere. Y ya con esto termino. Es decir, nosotros hemos visto esta realidad. Tenemos que ser hombres y mujeres del asombro por todo lo creado. Tenemos que cantar las maravillas de Dios, es lo que hacen los salmos, que rezamos en los laudes y en las vísperas. Todo está aprendido de esa belleza de Dios en lo creado. La gran obra de la creación es cada ser humano, cada persona humana. Vio Dios, dice el Génesis, cuando leemos en la vigilia de Pascua, que todo era bueno, todo era bueno. Creó el mar, la naturaleza, los peces, todo era bueno, todo era bueno. Pero cuando llega al hombre, a la mujer, vio Dios que era muy bueno, muy bueno. En este sentido, la oración también nos reconcilia con todo lo creado, nos reconcilia con toda la hermosura de Dios, y por eso vivimos en ese asombro, el hombre de Dios, la mujer de Dios, la persona que tiene una profunda relación con el Señor, es un hombre y una mujer que vive en el asombro, como lo vamos a ver a partir ahora ya de todos los personajes del Antiguo Testamento, empezando por Abraham, como dice preciosamente la Eucaristía en el canon romano, nuestro Padre en la fe. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me levantaste, me acercaste a tu presencia. Me perdonaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y la espiritualidad
no es solo para sacerdotes, obispos, monjas o consagrados, no, es para todo el pueblo de Dios. Por eso, al final de cada escuela de oración, escuchamos un testimonio. Hoy, junto a la voz de Álvaro Vicente, un joven del grupo parroquial, nos va a dar testimonio Francisco Cano Moreno. Nos encantaría que en cada escuela hubiese también un testimonio musical que nos ayuda a rezar de alguna persona de alguna parroquia a la que invitará la delegación, y también, como en este caso, Paco Cano nos va a dar su testimonio. Un hombre de 43 años, casado con Isabel y padre de 2 hijos, Sergio y María. Un hombre que ha trabajado siempre como contable y financiero en empresas y que ahora está trabajando y ayudando a Cáritas Diocesana de Toledo, nada más y nada menos que, entre otras cosas, poner en marcha los economatos de Cáritas. Vive una adolescencia y juventud como miembro de una parroquia como no podía ser de otra manera, en este caso en Santa Bárbara, de la ciudad de Toledo, y ahora miembro de la parroquia de Santa María Magdalena de Burguillos, militante de Acción Católica, uno más entre nosotros, un servidor, un hombre que no vive su fe en blanco y negro. Un saludo muy afectuoso para don Francisco, para don Jesús, para todos los presentes y todos aquellos que nos siguen en los distintos medios de Canal Diocesano y de Radio Santa María. He de decir que cuando se me invitó a dar un testimonio para que yo explicase cómo yo rezaba como seglar, como laico, pues lo primero que me vino fue el hecho de pensar y decir, bueno, pero si yo es que rezo mal y rezo como puedo. Y digo esto porque considero que la oración es llamada al encuentro, a la que todavía no he respondido correctamente, es camino de conversión, al que todavía no he llegado a su fin, y es hogar donde reposar el corazón, del cual muchas veces soy un huésped fugaz, porque tengo el corazón en muchas cosas. Le tengo siempre como dividido, ¿no? Y digo esto con absoluta certeza de que la oración es llamada al encuentro, camino de conversión y hogar para reposar el corazón, porque así lo he experimentado y así me lo ha dado el Señor a entender en la medida en que yo he hecho oración. Y el hecho de que lo haya experimentado y todavía no me haya entregado a Dios, pues es una muestra un poco más de mi torpeza. Y bueno, pues empiezo a explicarme un poco también cómo ha sido mi experiencia de oración. Lo voy a dividir en 2 etapas. Una primera etapa, que fue mi adolescencia y mi juventud, que fue el tiempo en el que Jesús llegó a mí, donde pues exento de muchas responsabilidades pues propias de la juventud, donde nos encargamos nada más que de estudiar y de estar con amigos, divertirnos y demás. Ese tiempo que yo tenía, el Señor me quiso conducirme por el sendero de la oración, y cuando yo hacía oración pues me encontraba muy bien, muy a gusto, y entonces pues bueno, pues a ella me dedicaba pues con mucha normalidad y con mucha disciplina, pues en mi parroquia, cuando acudía las tardes antes de misa, cuando tenía un ratito libre, y llamaba al timbre de la casa de los sacerdotes de allí de mi parroquia, y ellos muy gustosamente me daban la llave de la capilla. Y aunque a algunos les extrañaba que un chico tan joven pues rezase con asiduidad, pues para mí era normal, porque para un cristiano pues lo más normal era rezar. Entonces aquellos años fueron donde el Señor me forjó en su intimidad y donde recibí mucho, y todo esto casi sin darme cuenta. Simplemente yo lo hacía y ya está. O sea, el Señor me llamaba y yo pues acudía, pues como digo, sin darme cuenta, con una inocencia y demás. Y era como que Dios me preparaba para después, como que Dios me mostraba lo que era la oración para que me sirviese para el resto de mi vida. Y ahora que echo un poquito la vista atrás y me veo en aquel joven, me doy cuenta de 2 cosas. La primera, que antes era mejor de lo que soy ahora, hay que decirlo.
he ido hacia atrás como los cangrejos, ¿no? Me admiro de cómo era antes y me entristezco de a veces cómo yo me olvido de la oración y de todo aquello que se recibe en la oración. Puedo decir que en mí resuena aquello del Apocalipsis, del capítulo 2, versículo 4, que dice así: tengo contra ti que has abandonado el amor primero. Bueno, pues a ese amor primero me siento invitado a seguir y a continuar. Y bueno, pues en fin, es así. Y luego la segunda cosa que descubro es que durante ese tiempo, durante esos años, lo que me dediqué a la oración, el Señor ha creado en mí una sensibilidad por lo profundo, por lo oculto y por lo silencioso, que aunque no sepa corresponder del todo, me dura hasta el día de hoy. Y esa sensibilidad, o quizá habría que decir inclinación, por orar, se me ha dado porque Dios se me ha manifestado en la oración. Puedo decir, con tremenda también humildad, que tengo experiencia de Dios porque he rezado. Y con ello descubro que no puedo entender mi vida sin vida interior, que no puedo entender mi apostolado y el servicio a las personas sin el alimento que da la oración, y no puedo entender ningún acontecimiento de mi vida sin ponerlo delante del Señor para sentirme interpelado en mi vocación a la santidad. Porque entiendo que, distintamente de visitación, condición o vocación, mi vida ha de pasar por un contacto continuo e íntimo con Dios, con una comunión con la Trinidad y nutrirme constantemente del manantial de agua fresca que ofrece la oración. No me puedo creer que por la vida camino solo, no puedo creer que mi vida está sujeta al azar y no puedo creer que todo aquello que a mí llega y a mí me interpela no me está pidiendo una respuesta de santidad. Después de esta época, que hablo de esa juventud temprana y adolescencia, pues bueno, pues ya empezaron a pasar los años y ciertamente pues la vida también vamos asumiendo responsabilidades, ¿no? Entramos en el mercado laboral, ya tenemos un horario, empezamos a formar una familia, tenemos que gestionar un hogar, tenemos niños. Y fue otra época donde aprendí también lo precioso que es la oración y cómo a mí se me empezaba a ofrecer, ¿no? Que era que yo tenía que aprender a rezar con lo que se tiene y con lo que el Señor nos ofrece para nuestra santificación. Pues cuando llegan las responsabilidades, pues como digo, pues de estar sometido pues a unos horarios, a unas atenciones, a una familia, resulta que ya no dispones de un tiempo que antes sí que se podría tener, y empiezo a descubrir que mi oración como laico no es una cuestión ya ni de tiempos ni de formas, más bien es una cuestión de intensidad. Yo quizá por mi estructura, de cómo tengo los días, de cómo me levanto, llevo niños al colegio, voy a trabajar, etcétera, etcétera, pues quizá no pueda llevar una oración de liturgia de las horas completa durante todos los días, ni pueda hacer o dedicar un tiempo profundo a la lectio divina o a la lectura espiritual, pero yo sí que puedo disponer a lo mejor de 5 minutos para entrar en una iglesia y rezar ante un sagrario. Y en esos 5 minutos, que lo que sea mi puesta de corazón, mi ofrecimiento, mi genuflexión, mi mirada, mi sentirme mirado, mi sentirme llamado, con esa intensidad que a mí se me pide, sea la oración que yo tenga que hacer en ese momento. Por lo tanto, como digo, en esta época yo ya he descubierto que no es una cuestión, o que a mí no se me ofrece como una cuestión de tiempos y formas, sino que una cuestión con lo que se tenga de intensidad y de rezar en el día a día. Reconozco que es muy fácil perderse y dejarse llevar por el estilo de vida del mundo, de dejarse llevar por las dinámicas y los conceptos que nos introducen en valoraciones mundanas, las prisas, lo que se entiende por éxito, el éxito profesional, cómo lo podemos conseguir, y que eso ocurre en mi forma también de vivir el matrimonio, en mi forma de enfocar la educación de los hijos, que nos preocupan tantas cosas, que cómo les va a ir en el colegio, en fin, muchas de esas cosas buenas, ¿no?
Y es sencillo dejarse llevar también por el estilo de vida de este mundo. Pues nos gusta tener una casa bonita, nos preocupa la economía, que como digo, pues son todas cosas reales y que tenemos que poner de nuestra parte, pero en ocasiones nos ocupa demasiado espacio en el corazón. He de decir que tengo experiencia, como muchos de nosotros, de oración en la adversidad y cómo esa oración en los momentos difíciles de mi vida ha convertido la cruz en un árbol de fruto y en un lugar de encuentro y de conocimiento de Dios. Esa oración me ha ayudado a madurar y crecer en la fe. Pero también tengo que decir con sonrojo que Jesús se ha hecho el escondido y el dormido, y cuando todo no iba bien y las olas azotaban mi barca, también me he visto lanzando el grito de ¿dónde estás? ¿No te importa que perezca? A lo que el Señor me ha respondido: ¿acaso no tienes tú suficiente experiencia de mí para saber que yo estoy siempre? Y es verdad, tengo la experiencia suficiente para saber que Jesús siempre está ahí. Muchas veces siento el vértigo de encontrarme entre leones. Una de las cosas que nos pasa a los seglares es que estamos metidos en el barro, defendiendo valores contrarios a los que el mundo comprende. Y en ocasiones estamos demasiado solos. Es por ello que una vez más me doy cuenta de la importancia de la oración. Tengo que orar por ser esposo, por estar llamado a la generosidad y a dar la vida en definitiva. Estoy llamado a amar como Cristo amó a la Iglesia. Y tengo que orar por ser padre, porque se me ha dado la responsabilidad de enseñar la verdad. Recuerdo haber leído el testimonio de San Juan Pablo II cuando decía lo que le había impresionado y lo que le había ayudado en su vida el ver a su padre rezar cuando se levantaba por las mañanas. Entonces, ¿cuánto bien nos ha hecho este confinamiento cuando en los hogares hemos podido rezar en familia? A veces debemos pararnos en el mundo para mirar el cielo. Y para terminar, si yo tuviese que resumir todo este testimonio en una frase, la oración me ha sostenido. Porque es verdad que si me he mantenido en la fe es porque he orado. Muchas gracias. Pues después de este testimonio precioso de Francisco, que trabaja en el apostolado seglar desde la Acción Católica y desde Cáritas, pues sencillamente terminar con una oración que me ha mandado y que os animo a todos los que seguís a través del YouTube, de la televisión diocesana, a través de Radio Santa María, que nos enviéis oraciones como esta, y termino, tan hermosa en este día. Es de la Madre Teresa de Calcuta y dice así: Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, mándame a alguien que necesite bebida. Cuando tenga disgusto, preséntame a alguien que necesite consuelo. Cuando esté pobre, ponme cerca de alguien necesitado. Cuando alguien me falte, dame ocasión de alabar a alguien. Cuando esté desanimada, mándame a alguien a quien tenga que animar. Cuando sienta la necesidad de comprensión, mándame a alguien que necesite la mía. Cuando sienta necesidad de que me cuiden, mándame a alguien a quien tenga que cuidar. Cuando piense en mí misma, atrae mi atención hacia otra persona. Señor, hazme digna de servir a mis hermanos que viven y mueren, pobres y hambrientos en este mundo de hoy. Dale a través de mis manos el pan de cada día y dales la gracia de nuestro amor misericordioso, la paz y la alegría. Hasta el próximo sábado, que continuaremos con Abraham, nuestro Padre en la fe.